así rápidamente, con el estudio de la palabra del Señor, nos quedamos ahí. No podemos salir del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y el jueves pasado nos quedamos en Efesios 4:11. Estuvimos viendo ahí. Quiero que abra su Biblia ahí en Efesios 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos quedamos el jueves pasado analizando los profetas, los apóstoles, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que los apóstoles, tales como los 12, en ese rango, en esa jerarquía, ya no existen. Amén. Porque apóstol es enviado, y de alguna manera todos hemos sido enviados. Por tanto, ir y hacer discípulos. Pero quiero que veamos la otra parte, donde dice unos apóstoles, otros profetas. Y se acuerdan que habíamos quedado que íbamos a analizar de esa parte para abajo. Entonces vamos a ver, la Biblia habla mucho, hermanos, de los profetas en el Nuevo Testamento también. Y vamos a ver que en el día de hoy se habla mucho, hemos escuchado mucho hablar de los profetas. Fíjese que en la iglesia yo no era cristiano todavía, hacía 30 años, pero yo ya escuchaba de evangelistas. No sé si usted oía, los evangelistas que llegaban, que llenaban estadios, que iban, y era el tiempo de los evangelistas. Casi no se escuchaban apóstoles y profetas. Pero últimamente se ha escuchado mucho ese título, apóstol y profeta, pero ya no escuchamos mucho evangelista. Ve cómo hay modas evangélicas. Y quiero que hablemos, hermanos, porque hoy en nuestro mundo evangélico priva un caos de confusión. Es interesante, hermanos. Es increíble ver cómo la iglesia del Señor hay una confusión tremenda. Parece que el enemigo no ha podido destruir a la iglesia desde afuera, pero se ha inventado la táctica de destruirla de adentro, haciendo divisiones. Y vemos que hoy todo el mundo quiere adueñarse de los dones. Yo quiero este don, no, yo soy aquí, y se autonombran las personas como apóstoles y como profetas. Y lo que pasa, hermano, que si no es Dios quien dirige estos dones, quien los da, lo único que se hace con estos nombres es dañar la iglesia. Porque un falso o un profeta que no es de Dios es un profeta falso, y ese profeta lo que va a dar es una falsa profecía. Y esa profecía va a desanimar a una persona que creyó, y después no va a decir, me engañó esta persona, sino que va a decir, Dios a mí no me cumplió. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. Todo el mundo quiere adueñarse de los dones y ministerios. Es triste decirlo, pero es para su exaltación, para su protagonismo y, como dice la palabra de Dios, por lucro. Por sentirse poderosos y por ser admirados por la gente. ¿Okay? Además de levantarse una generación de apóstoles y ungidos, esta es otra cosa también, hermanos. La palabra ungido, la palabra Cristo, quiere decir ungido, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos se levantarán muchos Cristos, o muchas personas diciendo, yo soy el Cristo. Lo que pasa es que la palabra Cristo, o la palabra ungido, quiere decir Cristo. Entonces, la gente hoy también escuchamos ese título. No, yo soy el ungido de Dios. De alguna manera está diciendo, no, yo soy el Cristo. Para que podamos entender. Porque en cierta forma, hermanos, todos nosotros hemos sido ungidos. Porque la unción es el Espíritu Santo. Dice, tenemos la unción del Santo. Entonces, yo soy ungido, y todo aquel creyente sellado con el Espíritu Santo es ungido. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora,
lo que está ocurriendo, hermano, en estos tiempos es la manifestación de lo que se le llama la apostasía de los últimos tiempos, de lo cual nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, que en los postreros tiempos se levantaría. Yo no voy a hablar hoy de los profetas tanto como si como un don, vamos a decirlo así, aunque el Señor sí lo ha dado, pero vamos a hablar más que todo porque la Biblia habla de los profetas en el Nuevo Testamento, pero más de una forma preventiva, que nos guardemos de los falsos profetas. Al igual que el dinero, la Biblia habla mucho del dinero, pero la mayor parte de esos versículos es del problema que ocurre si yo confío en el dinero. Entonces es más preventivo el mensaje. Veo también en el mensaje acerca de los profetas que es un poco más preventivo. Vayamos ahí a la palabra del Señor, Mateo 7, si puede abrir rápido su Biblia. Mateo 7, versículo 15. Mire qué interesante lo que dice el Señor ahí acerca de estos tiempos. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas. Mire qué interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: guárdense de los falsos profetas. Y guardar significa tener cuidado. Entonces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios y como pastor, es mi responsabilidad decirle a usted o recordarle lo que el Señor ya nos ha dicho. Cuidado con los falsos profetas. ¿Quiere decir, hermanos, que hay falsos profetas en la iglesia? Por supuesto que sí, existen. Y nosotros no tenemos que ser tan inocentes. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer el mensaje de la palabra del Señor para no dejarnos engañar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos. Eso es bien interesante, hermanos. Con vestidos de ovejas. ¿Sabe que una oveja es inocente? Una oveja es totalmente humilde. Entonces estas personas se mezclan en la iglesia, son falsos, pero vienen disfrazados. Y hay algo que el Señor ha dejado a la iglesia para poder distinguirlo. ¿Sabe qué es? El discernimiento. ¿Cómo usted sabe cuando alguien es falso o no? ¿Cómo yo puedo saber? Por lo que habla. Si lo que habla y cómo actúa no está de acuerdo a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios, no importa que tan bonito hable. ¿Ok? Vestidos de oveja. O sea, a simple vista no se notan, porque vienen vestidos de oveja. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. En 1 Timoteo 4:1 dice, fíjense qué interesante lo que dice el Señor aquí en 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, mire qué interesante, hermanos, el Espíritu de Dios dice claramente. No es algo que, como vamos a ver, de pronto sí, o a lo mejor, sino que dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y creemos, hermanos, que estamos en los postreros tiempos. Amén. ¿Qué va a pasar en los postreros tiempos? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? La palabra apostatar o apostasía significa moverse del fundamento, apartarse del fundamento. Ahora, ¿quién hará mover o apartar del fundamento a estos algunos? Son las falsas enseñanzas que se los van a llevar. Me da tristeza decir que en nuestra iglesia, enseñando la palabra de Dios, hay personas que han sido movidas por movimientos falsos. Pero bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado. Algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando, ojo con lo que escucha usted, hermano, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok?
espíritus engañadores, enseñanzas satánicas dentro de la iglesia. Da miedo ver cómo está hoy, hermanos, dentro de la iglesia esto. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mire qué interesante, hermano. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, como un fenómeno que siempre perturbó la sana doctrina, no solamente hoy, sino desde antes, desde el comienzo. El apóstol Pablo a esta misma iglesia de Éfeso le dice: yo sé que después de mi partida, les dice, cuando él parte, se levantarán hombres perversos dentro de ustedes. Qué tremendo eso, ¿verdad? No solamente hoy, hermanos, hoy se iba a manifestar más este movimiento. El Nuevo Testamento habla mucho de los profetas, pero, como les dije al principio, más que todo, de una forma preventiva, para cuidarnos de no ser presa de hombres perversos que introducen veneno en las iglesias. Da tristeza ver cuánta gente, hermanos, está involucrada en estos falsos movimientos. Da tristeza, pero podemos detectarlas, y al detectarlas debemos rechazarlas. No tenga miedo, hermano. ¿O es usted de los que se sienta y ve y dice: no, pues no juzgues? ¿Quién soy yo para juzgar? Hermano, tenemos que tener cuidado, porque el Señor dice que tenemos que velar y vigilar. Y si detectamos a un falso profeta, no caiga en ese cuento de que no, ¿quién soy yo para juzgar? A Dios que lo juzgue. No, usted no caiga en esa trampa. ¿Ok? Condenar, solamente Dios puede condenar y salvar. Pero nosotros sí debemos de abrir los ojos y ver quién es y quién no es un falso profeta. ¿Usted se come una comida, hermano, que sepa que está envenenada o contaminada? Nadie se la come. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí, hermanos, y en las otras cartas apostólicas, o sea, que Pablo le escribe a las iglesias, se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los profetas del Nuevo Testamento? Fueron hombres, al igual que los apóstoles, usados por el Espíritu Santo para poner el fundamento, la doctrina donde descansaba la iglesia y donde descansa la iglesia del Señor. Nuestra iglesia, o nuestra creencia, nuestra fe, descansa en el fundamento puesto por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, y ese fundamento es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento. En la actualidad, hermanos, quiero decirles que no hay personas que desempeñen el cargo o función de los profetas o apóstoles de la forma en que se existió al principio, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, o con las implicaciones bíblicas del término evidentes en aquella época. ¿Por qué? Porque al igual, hermanos, que los profetas y los apóstoles fueron instrumentos usados por el Señor para poder tener lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, sí existe el don de la profecía. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar. Porque ¿qué es lo que hacía un profeta? Un profeta lo que hacía, que hablaba sus propias convicciones. No, hablaba lo que Dios le decía. Porque el profeta siempre decía: así dice el Señor. Y no importa si le gustaba o no le gustaba al rey, porque así era como funcionaba. El rey no se movía si no consultaba al profeta. Y el profeta no hablaba si Dios no le había dado un mensaje. Ay del profeta, dice el Señor, que hable y un mensaje el cual yo no he dicho. A eso se les llamaba falsos profetas, y esos falsos profetas en el Antiguo Testamento tenían que morir al instante. Entonces, hermanos, esa era la función. Falsos profetas. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento fueron instrumentos, ¿verdad?, usados por Dios. Luego viene, habla ahí mismo en Efesios 4,
Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Algunos les han llamado hoy jocosamente los evangelistas, que se pasan, ¿verdad? Y estos evangelistas, ¿quiénes eran estos evangelistas? Estos evangelistas eran misioneros itinerantes, o sea, eran personas que iban de un lugar a otro. Un evangelista no es un apóstol, un evangelista no es un profeta, un evangelista no es un pastor. Un evangelista es una persona que va llevando el mensaje, pero hoy está aquí, mañana está allá, pero tiene que ser movido por el Espíritu Santo, al igual que todos los dones, ¿verdad? Pablo era uno de ellos. Pablo era un evangelista. Pablo, y acuérdese que eso los escogía también el Señor. Escógeme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado, decía el Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿se da cuenta que ya no escucha ese término? Últimamente ya no se ha escuchado el término evangelista, ¿verdad? Ya no. Hoy escuchamos conferencista. Ese sí es más claro para nosotros, ¿verdad? O motivador, un motivador cristiano, o un orador. Esos son los nombres que se han cambiado. Y todos estos nombres, hermanos, ¿sabe de dónde han venido? De los hombres de negocio del mundo. Entonces, oye, el mundo ha dicho: no, esto funciona en el mundo, así como trabajamos en el mundo. Y esos hombres han introducido esos principios a la iglesia. Y ahora hay iglesias, hermanos, que dicen: hermanos, ¿sabe por qué tú no creces? Por ejemplo, alguien viene acá y nos evalúa a nosotros y dicen: ¿cuántos años tienen ustedes? Oh, he oído que tienen el 4º aniversario. Ajá, ok. ¿Cómo han crecido? ¿Qué está pasando? Entonces empiezan a decir: no. Así como ustedes van, no van a crecer. Ustedes tienen que cambiar la metodología. No tienen que decir culto. Eso pasó de moda. No tienen que decir oración. No mencionen pecado. Eso asusta a la gente. Sangre. No hablen de sangre. Hablen de cosas más positivas. Le digo, a mí me lo han dicho, hermano. A mí me lo han dicho. Eso es muy religioso. Ahora, hermano, lo que sucede es que el mensaje es el mismo. Y nosotros no tenemos un mensaje nuevo, sino que debemos predicar lo que ya ha sido establecido en la palabra del Señor. Entonces, hay dos maneras de ver la iglesia: o el crecimiento en personas, o alguien saludable, como digo, menos personas, pero más saludable, una fe sana, ¿verdad? Entonces, estos evangelistas, hermanos, que menciona la Escritura, no eran predicadores como los que conocemos hoy. ¿Por qué? No tenían representantes. Fíjense que hoy estos oradores tienen sus representantes. Ellos son los que les organizan sus eventos, sus conferencias, ¿verdad? Estos evangelistas iban donde el Espíritu Santo les decía. Y si usted se da cuenta, en el libro de los Hechos, se da cuenta que habían lugares donde el Espíritu Santo se los prohibía. Y ellos dicen: no, Señor, pero ¿cómo? Si allí vamos. No. Ustedes son mis siervos. Ustedes van donde yo digo. Piense por un momento, hermanos. Piense. ¿Por qué la mayoría de los cantantes cristianos, estos famosos, se han vuelto conferencistas? ¿Ya se dio cuenta usted de eso últimamente? No voy a mencionar nombres, pero piensen en esos cantantes cristianos que han sonado mucho. Se han vuelto conferencistas, o se han vuelto pastores, o promotores de congresos. Ahora piense usted por qué. ¿Por qué? Bueno, entró en el mundo de la música cristiana, entró algo que quisieron detener, que se llama la piratería. Quisieron detenerlo a como diera lugar, pero eso no lo van a poder detener nunca. Entonces hoy un cantante no vive de un CD, porque yo voy ahí a YouTube y encuentro el CD completo. Entonces ellos ya no viven de esas cosas. Ya no hay negocio, ya no es negocio. Entonces, por eso, hermano,
ellos ahora han buscado una forma de cómo sobrevivir. Es triste decirlo, hermano, pero a veces el don lo han prostituido y han buscado formas de cómo poder hacer mejor el negocio. Estos evangelistas, hermanos, que menciona la Escritura, iban a territorios nuevos. Dice que es interesante que hay lugares muy pobres en el mundo donde estos nuevos evangelistas de hoy, o estos predicadores de hoy, no van a los lugares pobres, no van a los lugares donde hay necesidad. Estos evangelistas de los que habla la Biblia iban a esos lugares nuevos y lo hicieron solo bajo la dirección del Espíritu de Dios que iba delante de ellos. Timoteo y Pablo y Silas eran uno de ellos. Mire, si quiere buscar rápido en Hechos 16:6, si no yo se lo leo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. También la iglesia recibió pastores. Esto es otra cosa. ¿Qué hacían los evangelistas? Los evangelistas iban, trabajaban por un tiempo, predicaban la palabra del Señor, formaban una congregación. Luego ellos, el Espíritu Santo les decía, dentro de la congregación, el Señor daba el don de pastor, y entonces los evangelistas, en este caso Pablo, Timoteo, ellos imponían las manos sobre un hermano a quien Dios le encargara la obra, y oraban por ellos, y la iglesia los reconocía, y ellos se iban. Y así era como el Señor iba trabajando, y ahí es como el Señor trabaja siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Lo deja cuidando, lo deja como pastor, le imponen las manos y él se va. Estos pastores también eran puestos por el Espíritu Santo, hermanos, los pastores. Y había lo que se llamaba el presbiterio, que era el ancianato, los ancianos de la iglesia, que eran los que oraban, ponían sus manos sobre este pastor nuevo que se quedaba en esa obra. Mire, 1 Timoteo 4:14 dice Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era el cuerpo de ancianos que gobernaban la iglesia local. Entonces Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. Acuérdate que cuando estuvimos ahí, oramos, el presbiterio oró por ti. Tú eres el pastor de ese lugar, no descuides ese don. Además, hermanos, estaban los maestros, aparte también de los pastores, estaban los maestros que instruían a los creyentes. Qué bonito eso, ¿verdad? A mí me encanta sentarme a la par de los maestros a escuchar. Y no es competencia. Yo digo, no, a veces dice uno, cómo me gustaría ser como él, me gustaría aprender, qué lindo todo lo que dice, lo que habla. No, hermano, no, el don no es para competir, es que es un complemento. Yo me siento al lado de los maestros, escucho, aprendo, digo, wow, gloria a Dios. Ahora, que a nadie se le suba, porque ahí está el problema. Nadie puede tener más alto concepto de sí. Es más, el apóstol Pablo se cree que él tenía un problema de orgullo. Él mismo lo deja ver en sus escritos cuando dice: y para que la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Como decía el hermano, cualquier aletazo que la carne quiera hacer, para abajo. ¿Por qué? Porque Pablo, según tendía él a subirse, y ese aguijón lo mantenía y le decía: shh, quieto, tranquilo, aquí el grande es el Señor. Amén. Así es que es importante que seamos humildes, que seamos sencillos. La misión del pastor o líder de la iglesia, hermanos, era capacitar a los miembros, y ese es el don que yo tengo. Por eso que yo no me voy ahora para allá, estoy para acá, que ando viajando. Yo estoy acá siempre. Amén. Qué lindo. Hay otros que lo hacen. Y uno digo: ay, Señor, ¿y por qué a mí no me da ni siquiera para ir a viajar para acá? No, tranquilo, yo estoy feliz aquí. Amén. Otros lo hacen y son felices. No crea usted que viajar tanto también es bueno. Para nosotros, como nos salimos mucho, decimos: ay, qué bonito, era solo viajando y viajando, pero creo que no es muy bueno. Ahora, vamos
Vamos a seguir leyendo ahí. Vamos a ir al 14, porque ya leímos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? El 12. A fin de perfeccionar todos estos pastores, maestros que hemos visto ahí en el 11, el propósito es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es todo el propósito de estos dones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo llega la iglesia ahí? A través de estos dones que Dios ha dado a la iglesia, llegan los hermanos. Por eso es importante que usted venga a los estudios bíblicos. Por eso es importante que usted siempre esté conectado con el Señor, porque uno se prepara para esto, para poder ayudar, para poder edificar a los hermanos para la obra del ministerio. Muy interesante. Vamos a ver el 14. Y también, hermanos, una persona que es constante en su estudio de la palabra de Dios y aplica, esa persona no va a ser engañado fácilmente. Miren lo que dice el 14. Así, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted es enseñado, usted conoce la palabra de Dios, o por ejemplo, si alguien viene y le dice, no, que yo soy el apóstol fulano de tal, usted dice, mira, ya hemos leído ahí que apóstoles como los 12. Entonces usted va a decir, ya me acordé que el pastor me dijo que le preguntara que dónde está su nombre ahí en Apocalipsis y su trono, porque hay 12, ¿verdad? 12 lugares donde van a estar estos 12 tronos, que representan los 12 apóstoles. Entonces ya no seremos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante, hermanos? Es un niño inestable. ¿Ha visto usted esos cristianos que son inestables, que hoy están pensando una cosa, mañana piensan otra? ¿Sabe por qué? Porque no han sido instruidos en la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que a lo mejor el pastor no hizo buen trabajo. Es que hay ovejitas que les gusta saltar. Y ni comen bien aquí, ni comen bien allá, y andan saltando y saltando. Y es importante, hermanos, que nosotros seamos, como dice el Salmo 1, como árboles plantados. Un árbol plantado, usted se da cuenta que echa raíces y se fortalece y está fuerte. Recordemos, hermanos, que Pablo, en cuanto a eso de no ser niños, también le dijo a la iglesia de Corinto que ellos eran inmaduros espirituales. A mí me gusta, hermanos, ver en la iglesia cuando vienen circunstancias a hermanos específicos y ver cómo reacciona usted ante una circunstancia difícil en su vida. Y cuando a mí me llaman hermanos y me dicen, hermano, esto y esto y esto y esto está pasando, digo, gloria a Dios, este hermano está madurando. Porque circunstancias, dificultades van a venir. ¿Okay? La diferencia está cómo usted se comporta en medio de las circunstancias, como un niño o como una persona madura. Efesios 4, otra versión de Efesios 4:14 dice, no seamos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Vamos a observar algo aquí, hermano. Pablo trató de destacar el peligro que es para un creyente continuar siendo inmaduro. No tenemos que ser inmaduros, como un niño que cambia fácilmente de parecer y que no tiene un rumbo fijo. Veamos entonces, hermanos, el propósito de Cristo dar a la iglesia personas con diferentes dones. Es para eso, para que usted sea edificado y para que alcancemos la madurez. Vamos a poner nuestros ojos ahí rápido en el 15, Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿verdad? En vez de ser niños fluctuantes, seamos maduros. ¿Para qué? Para seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es bien importante esto, hermanos. Los creyentes no tienen que permanecer
en la infancia espiritual, sino que debemos llegar a un punto en que sigamos la verdad, pero en amor. Amén. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Seguir la verdad en amor. O sea, que se debe amar la verdad. Eso es bien importante, hermanos. Amar la verdad por sobre todas las cosas. Y esto es profundo, porque a lo mejor usted tiene un amigo, un hermano, y de pronto su hermano le viene a usted, y es su hermano y su amigo, ¿verdad? Y de pronto le dice, fíjate que me está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Estoy haciendo esto. Y usted sabe que esta persona se salió del amor, se salió de la verdad. ¿Qué hace usted? Si de verdad lo ama, usted lo corrige. Sigue la verdad, lo mete al surco otra vez, pero en amor. Porque generalmente siempre nuestros mejores amigos, entre comillas, son aquellos que nos asolapan nuestros pecados. Cuando te dice mi mejor amiga en la escuela, sí, es la que sabe todo tu sinvergüenzada. Es la que te asolapa, es tu mejor amiga. No, el concepto amigo aquí no. Es aquel que nos corrige. Es aquel que nos dice, por ese lado no es. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. ¿Qué es la verdad? Pero ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Quién? La pregunta correcta es ¿quién es la verdad? La verdad no es qué, la verdad es quién, la verdad es Cristo. Amén. Él dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Y el creyente debe navegar en ese pequeño barco de la vida con Cristo. Siempre con la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Y van a venir, hermanos, pequeñas cosas que van a querer jugarle a usted ciertas trampas. Yo les enseñaba a los hermanos que me encontré una cartera con dinero y con credenciales. Y yo tengo una política, no sé usted, si usted no sabe de quién, está a media calle una cartera y no sabe de quién es, pues ni modo, ¿verdad?, que van a andar preguntando, ¿de quién es esto? Va a salir más de algún necesitado que le va a decir es mía. Entonces dije, bueno, si en esta cartera no hay un papel, una dirección, un nombre, yo no, pues no. Y empiezo a abrir y por ahí escondido había un sobre donde había una dirección y la casa y el nombre de la persona. Bueno, lo entregué, gracias a Dios lo pude entregar. Y le decía a los hermanos que yo podía quedarme con el efectivo, ¿verdad? Y deshacer todo eso, pero en mi corazón, en mi conciencia sabía que había un nombre, había una dirección y una persona que estaba buscando eso. ¿Qué hubiera hecho yo con ese efectivo? ¿Qué más allá o menos me hubiera hecho? Sin embargo, hubiera quedado preso de no poder en mi corazón decir, bueno, eso no lo digo, ¿verdad? Eso no puedo porque no tengo la libertad moral para hacerlo. Y se da cuenta cómo el pecado nos va atrapando de tal manera que nos calla. Entonces, por eso, hermanos, debemos de vivir en amor. Debemos de perseguir la verdad en amor. Cristo es la verdad y Cristo está en nosotros y debemos de caminar así. Ahora, el creyente debe navegar con Cristo en el corazón como su brújula, y esta siempre debe señalar hacia Cristo, ya que permanecemos en Él. Él es nuestro objetivo máximo. ¿Okay? Continúa diciendo el apóstol Pablo aquí en el 15, y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El cuerpo de los creyentes, hermanos, es comparado al cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo físico es llamado también el cuerpo de la iglesia. El cuerpo, su cuerpo, piénselo por un momento, no solo recibe órdenes de la cabeza, que es Cristo, sino también el alimento espiritual viene de ahí. Piense todo su cuerpo por dónde se alimenta físicamente, por la cabeza. Y Cristo también. El cuerpo, nosotros como cristianos nos alimentamos por la cabeza, por Cristo. Él es nuestro sustento. El cuerpo no solo recibe órdenes de la cabeza, sino que también alimento espiritual. Vamos a ver qué dice aquí en el 17. Hay algo muy interesante, hermanos. Porque como cristianos
tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de poder ser edificados y ir siendo maduros en Cristo, pero después viene ya lo que le llama la responsabilidad o la vida del creyente como un hombre o como una persona nueva en Cristo Jesús. Vamos a ver. ¿Qué dice el 17? Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí, hermanos, son dos versículos que tienen palabras tan profundas que nos tomaría bastante tiempo poder desarrollarlo, pero vamos a verlo poco a poco. Esto pues digo en el Señor, aquí dice que perdieron toda sensibilidad. Ya no andéis, dice, como los otros hombres que corruptos de entendimiento, que perdieron toda sensibilidad. Hermanos, en nuestro cuerpo hay ciertas partes que se van llenando, se llaman callos, ¿verdad? Carne, y un callo es una carne muerta. Y esa carne muerta, usted le puede meter un alfiler, le puede poner fuego, y esa carne no siente, porque está muerta. Perdió la sensibilidad. Bueno, dice la Biblia, y el apóstol Pablo aconseja a estos hermanos en Éfeso, de que ya no anden como los demás, o como ellos andaban antes, que eran hombres que habían perdido toda la sensibilidad. Hermanos, ¿no se da cuenta usted cuando ve las noticias la facilidad con que la gente comete sus maldades? O sea, han perdido toda sensibilidad. ¿Qué es esta palabra? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, dice el pasaje. Esta palabra avidez es un deseo intenso y violento de una cosa. La vida cristiana es una batalla sin límites, hermanos. Si usted se da cuenta, aquí en el 17 está diciendo de que ya no andemos como esos hombres. Y entonces nos damos cuenta que ahora hay cosas que nosotros ya no debemos hacer o ya no tenemos que hacer. Es una batalla sin límites. Y le tengo una noticia: la batalla no tiene tregua. La batalla terminará si Cristo viene por nosotros o nosotros nos vamos. Cuando usted vea a un cristiano, de verdad cristiano, en una caja, tenga la envidia y diga: qué bueno que este hermano ya llegó. Yo tengo que estar batallando todavía aquí con este cuerpo, con estas tentaciones, con estos pensamientos, con el trabajo, con la deuda, con todo lo que hay que hacer. Qué bueno que este hermano ya llegó. Porque la lucha, hermanos, no va a parar. Es más, va a arreciar. Y por eso tenemos que ser no niños, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser adultos. La vida cristiana significa pasar de muerte a vida y por lo tanto también pasar de diferente amo. Antes le servíamos a Satanás, hoy le servimos al Señor. Quiero darles un pequeño recuento de la historia del medio ambiente donde vivía la iglesia de Éfeso, a quien Pablo le estaba escribiendo, y para que vea que para ellos no era fácil ser cristiano, como para usted y como para mí. Es lo mismo, es la misma lucha. En aquellos tiempos era un poco más complicado porque eran perseguidos de una manera física. Hoy nosotros somos perseguidos, pero de una forma espiritual y muy fuerte. Éfeso
rodeada por el templo de la diosa Diana. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ese templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, que hoy es Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. ¿Cuáles eran las creencias? Y déjeme decirle, todos esos que estaban en Éfeso, esos hermanos en Cristo, a quien Pablo les escribe, habían salido de ese ambiente. Vamos a ver qué dice las creencias y los cultos. Era el más grande orgullo Éfeso por el templo de Diana. Esta diosa, la diosa Diana, era considerada hija de Zeus y hermana gemela de Apolos. La representaban como una doncella cazadora, armada de arco, flecha, que enviaba plagas a mujeres y animales. La tenían como una mujer muy poderosa, una diosa muy poderosa. En ese templo se permitía la libertad sexual en sus cultos, y homosexual también. Por eso dice que esa gente vivía desenfrenadamente en todo tipo de perversión. Por eso Pablo le dice: ya no anden ustedes como esos. Pablo los conocía, y de pronto Pablo sabía que muchos de ellos habían sido rescatados de esa vana manera de vivir. Eso le dice Pablo en los versículos que hemos leído. Tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones. En Éfeso, la estatua de Diana se decía que había venido de Júpiter. Eso es lo que dice, ¿verdad? En Hechos 19:35, la diosa venida de Júpiter. Y se presentaba con una gran cantidad de senos. No sé si ustedes han podido ver eso. Una gran cantidad de senos en todo su torso. Por eso se le llamaba también Artemisa, o Polimatros. Artemisa, la de muchos senos. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. El lesbianismo, homosexualismo y todo tipo de depravación se hacía ahí, en esos lugares. Dicen que también funcionaba un banco. De hecho, dicen que fue el primer banco que funcionaba ahí en el mundo. Mucho dinero pasaba ahí. Cuando tenga tiempo, vea. Yo no pude traer la foto, pero ese templo imponente, grandísimo. El sacerdote principal, hermano, supervisaba las operaciones, y la gente llevaba ahí grandes cantidades de dinero. Muy pronto obtuvo la fama del Banco de Asia, y la ciudad era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. Se vendían pequeños documentos. ¿Se acuerdan que había un hombre, un tal Demetrio, que hacía para vender templecitos? Y eso daba mucha ganancia. Entonces mucha gente se vendían cosas, documentos, camándulas, cosas que guardaban, y que decían que esas cosas libraban a la gente de maldades. Por eso Pablo les escribe más atrás y les dice: apártense de todo tipo de hechicería y malignidades. Bueno, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque Pablo les escribe en el 17: yo les digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Véalo ahí, solo para leerlo, el 17. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ojo, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no les importaba nada, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el cristianismo es un llamamiento a una vida santa, apartarnos. Nosotros también hemos venido de ese mundo. Un mundo, hermanos, que está ahí fuerte, armándose cada día más para atacarnos. Y es ahí, hermanos, donde debemos de buscar la fortaleza en el Señor. Hay muchas iglesias últimamente, vemos que hay iglesias por todos lados, pero hace falta un testimonio genuino. Que nosotros seamos, hermanos, parte de esa reforma, volver otra vez a lo que Dios quiere. Y que este versículo 17 sea para nosotros un llamado de atención. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andemos como los otros que no conocen a Cristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de abrir las páginas de tu Biblia, de tu palabra, y poder escudriñar, Señor. Y que tu Espíritu Santo haya sido enseñándonos y redarguyéndonos, convenciéndonos y fortaleciéndonos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ya no ser como los demás. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestra vida pueda dar gloria y honra a ti en las pequeñas cosas. Porque sabemos, Señor, que un testimonio está lleno de pequeñas cosas. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder vivir esa vida que tú nos has llamado. Esa vida hermosa, esa vida, Señor, donde solamente dependemos de ti. Esa vida, Señor, donde nada más necesitamos que solamente a ti. Y que cuando te fallamos, Señor, perdemos esa comunión contigo. Que nos desesperemos, Señor, y que entendamos que cada vez, Señor, que te fallamos, se rompe la comunicación. Se va la señal. No tenemos señal hasta que es restablecida nuevamente por el perdón, y la mantenemos hasta que de pronto, Señor, viene otra vez la oportunidad, y a veces se nos olvida que volveremos a quedar sin señal. Y cuando quedamos sin señal, cuando quedamos sin comunión, allí vienen, Señor, los momentos de angustia. Ahí vienen los momentos, Señor, que nos sentimos desprotegidos, desamparados. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, para que podamos vivir en cada instante esa vida abundante que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hacen para estar acá. Seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.